Hola chicos, espero que estén muy bien. Notarán que algo cambió con la visual de las clases. Bien, estoy probando nuevas técnicas y me gustaría tener su opinión, así que luego de ver el video, díganme qué les parece. Puede ser por el grupo de WhatsApp cuando lo recuperemos, o puede ser, no sé, un comentario acá. Bien, vamos a comenzar. En realidad vamos a seguir repasando conceptos de funciones y hoy nos toca lo que sería la función inversa y también la imagen de una función. Este tema seguramente ya lo han visto, si no lo voy a explicar desde cero, así que no se hagan problema. No es nada del otro mundo, solamente hay que recordar unas cuantas cuestiones de cálculos algebraicos que han visto en años anteriores. Bien, comenzamos. Comenzamos con la definición de imagen y de función inversa. Si yo tengo una función f de x igual a y, y tomamos el concepto que dimos la clase pasada, el de función como máquina, por decirlo de una forma, vamos a tener que f es una máquina a la cual le entra un valor x, ocurre un proceso ahí adentro, que como vimos anteriormente es un cálculo, y me devuelve otro valor transformado. En las x nosotros dijimos la clase pasada que me forman el dominio de la función, o sea, todos los valores que pueden entrar en la función, en la máquina, por decirlo así. Y las y, que es lo que vamos a agregar ahora, me forman lo que nosotros llamamos la imagen de la función, o sea, todos los valores que me puede devolver una función es lo que sería la imagen. Por ejemplo, si nosotros tenemos que f de x es x al cuadrado, en esta función, si pensamos la función como máquina, x son los valores que entran y acá yo los elevo al cuadrado, lo que vamos a tener es que cualquier número que yo entre, cualquier número que entre en la función, voy a poder elevarlo al cuadrado, por lo que el dominio de esta función es todos los reales. Y ahora la imagen, los valores que salgan, piénsenlo de la siguiente forma. Dijimos que puede entrar cualquier cosa, pero yo estoy elevando al número que entra al cuadrado. Elevar un número al cuadrado significa que el resultado va a ser siempre positivo o cero. ¿Por qué digo cero? Porque si yo elevo 0 al cuadrado, o sea que si a la máquina le entra un 0, lo que me devuelve es 0. Y si entra un número negativo, lo que me devuelve es un número positivo, igual a si entra un número positivo. Por lo tanto, la imagen de esta función, lo que me puede devolver todo el cálculo que yo haga según el número que yo ponga, es un 0 o un positivo, que es lo mismo que decir que la imagen son todos los valores que están entre el 0 y el más infinito, o sea, todos números positivos. Ese es el concepto de imagen, entonces. Del concepto de imagen y del concepto de función máquina, lo que nosotros podemos plantear es la inversa de una función. La inversa de una función se escribe de esta manera: f a la menos 1. Cuando yo digo f a la menos 1, estoy diciendo que es la inversa. ¿Qué es hacer lo inverso? Es hacer lo contrario. O sea que si tenemos ahora en la máquina f menos 1, le va a entrar un valor i, va a ocurrir un proceso ahí adentro y me va a devolver un valor x. O sea que es la, el procedimiento que hace que entra un valor, acá, perdón, entra un valor, le hace una operación que vendría a ser la operación opuesta que hay acá y me devuelve el valor que había originalmente. Bien, importante de esto es que el dominio de una función inversa es igual a la imagen de la función original. ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos hallar cuál es la función que hace que ocurra lo contrario de la función original, el dominio de dicha función va a ser igual a la imagen de la función original. Entonces estaríamos calculando analíticamente a lo que sería la imagen de la función original. Asimismo, también el dominio de la función original
es la imagen de la función inversa. Es válido decirlo, solamente que esta afirmación no tiene mucho uso práctico. La que importa en realidad es esta de acá, esta de la que más nos vamos a valer para hacer cálculos de imágenes. También, y es muy importante resaltar, no todas las funciones son invertibles. Para realizar el cálculo de una función inversa, se debe proceder de la siguiente manera. Se parte de que f de x es igual a y, o sea que vamos a igualar lo que sea que tenga como función a la letra y. Después se van a intercambiar las x y las y de lugar. Donde haya una x pongo una y, donde haya una y pongo una x. Finalmente se despeja y de la igualdad obtenida y lo que me da, una vez que hago ese despeje, es lo que se considera la inversa de la función. Bien, como estos datos así en el aire no les deben estar diciendo nada, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. El primero va a ser hallar la inversa de f de x igual a la raíz cúbica de x menos 1. El primer paso entonces me dice que tengo que igualar f de x con y, o sea que yo voy a hacer que esto de acá sea igual a y. Entonces, raíz cúbica de x menos 1 es igual a y. Segundo paso es intercambiar las x y las y de lugar. O sea que ahora me va a quedar la raíz cúbica de y menos 1 es igual a x. Finalmente, hay que despejar la y. Es importante cuando despejen que recuerden la prioridad matemática. Acá tenemos, por ejemplo, una raíz cúbica y una resta menos 1. Cuando nosotros pasamos términos de un lado para el otro para despejar una igualdad, siempre pasamos lo que esté abarcando más. En este caso, lo que más abarca es la raíz cúbica, o sea que lo que vamos a hacer es pasar esta raíz cúbica como su operación inversa al otro lado. Y lo inverso de hacer una raíz cúbica es elevar al cubo, o sea que me va a quedar que y menos 1 es igual a x al cubo. Es muy importante que no se manden la burrada, porque es una burrada, de pasar esto para el otro lado. Lo digo malo porque soy de eliminar ejercicios completos por eso, así que ténganlo en cuenta. Finalmente, si quiero despejar esta y, entonces este menos 1 lo voy a escribir del otro lado como más 1. Entonces y va a ser igual a x al cubo más 1. Una vez que tenemos eso, reemplazamos la y por f a la menos 1 porque lo que me quedó acá es la inversa de la función. De acá, entonces, vamos a sacar un par de conclusiones. Primero, que el dominio de esta función inversa es todos los reales. Si nosotros pensamos qué valor puede tomar la x acá adentro, x puede tomar cualquier valor, porque yo cualquier valor lo puedo elevar al cubo, sea positivo, negativo o sea cero, y a eso que me dio el resultado le puedo sumar 1 tranquilamente. O sea que el dominio de la función inversa es todos los reales. Y una vez que tengo eso, yo puedo decir que la imagen de la función original, la imagen de f, es también todos los reales. Recuerden que la regla me dice que el dominio de la inversa es igual a la imagen de la función original. O sea que en realidad nosotros hacemos todo este procedimiento para poder llegar a esto que es lo que realmente me importa. O sea que a esta función le ponga los números que les pongan, los resultados van a estar
entre los reales, entre menos infinito hasta más infinito. Por ejemplo, vamos a partir ahora de que g de x es igual a 2x menos 3 sobre 2x más 4. Esta es una función racional y vamos a calcular primero el dominio de dicha función. Antes de hacer la imagen vamos a hacer el dominio, así de paso lo repasamos. El dominio, recuerden, cualquier función racional consistía en decir que el denominador tiene que ser distinto de 0. De acá nos queda que 2x más 4 es distinto de 0 y despejando paso el 4 restando y luego el 2 dividiendo, me queda menos 4 sobre 2 que es menos 2. De ahí nosotros decimos que el dominio de g es todos los reales menos el menos 2. Dominio de g porque la función en este caso se llama g. Una vez hecho el dominio vamos a hacer la imagen. Empezamos igualando la función a y, o sea, g de x igual a y, me quedaría 2x menos 3 sobre 2x más 4 igual y. Segundo paso, intercambiamos las x con las y. Este tiene de distinto del anterior de que tengo dos lugares en donde reemplazar la x por la y. Y ahora lo que yo necesito hacer acá es despejar la y. Pero justamente esos dos lugares me generan un problema. Para hacerlo, primero voy a deshacerme de la fracción. O sea que estos dos términos, perdón, que están dividiendo, los voy a pasar al otro lado multiplicando. Y acá vamos a hacer una propiedad distributiva, lo que me va a dejar que 2y menos 3 es igual a 2yx más 4x. Si quieren poner x por 2y, x por 4 es lo mismo. Esta forma es un poco más cómoda de después trabajar la expresión. Fíjense que igualmente me siguen quedando dos términos con i. Lo que vamos a hacer es juntar esos dos términos con i. Notarán que esto es algo bastante parecido a lo que hacíamos con los números imaginarios. Fíjense que me quedan 2i menos 2ix. Como ahora tengo estos dos términos con i, lo que voy a hacer es un factor común. Además de hacer esto, lo que hice fue este menos 3, entró de este lado sumando. Entonces acá hacemos factor común y, me queda y por 2 menos 2x. Y finalmente, si yo quiero dejar la y sola, lo que hacemos es pasar esto que está multiplicando dividiendo. O sea que y es igual a 4x más 3 sobre 2 menos 2x. Si quieren escribirlo al revés, menos 2x más 2, está bien, es lo mismo. De acá nos queda solamente decir que esto es g a la menos 1, o sea que esta es la inversa de la función original. Y de ahí vamos a analizar ahora el dominio de g a la menos 1. No es tan sencillo como en el anterior de decir todos los reales, porque acá me quedó una racional. O sea que el denominador tiene que ser distinto de 0. Se me repite algo parecido a lo que teníamos acá al principio. Entonces, una vez que despejamos, pasamos el 2 restando y el menos 2 dividiendo, o sea que me queda menos 2 sobre menos 2, que me da 1. Yo ya me salteo esos pasos, si ustedes quieren hacerlos, háganlos, no tengo problema en que los hagan. Entonces me queda que x tiene que ser distinto de 1, por lo que el dominio de g a la menos 1 es todos los reales menos el 1. Y el decir dominio de g a la menos 1 es lo mismo que decir imagen de g es todos los reales menos el 1. De ahí entonces sacamos dos datos importantes del análisis de una función, que es el dominio y la imagen de forma analítica. ¿Qué quiere decir esto para lo que veníamos dando como definición de dominio y de imagen? Quiere decir que a esta función, a g de x, le puedo ingresar cualquier número menos el menos 2. Si yo le ingreso el menos 2, no voy a poder calcular, se va a romper, por decirlo así, la función. Y que la imagen sea todos los reales menos el 1, quiere decir que esta función, por más que yo le ponga el valor que yo le ponga a la x, nunca, jamás me va a dar como resultado 1. No voy a tener una forma de que acá yo reemplace por un valor y lo que obtenga es 1 como resultado. Eso es lo que quiere decir la imagen. Último ejemplo, vamos a hacer el ejemplo 3, en donde h de x es igual a 2 elevado a la 3x menos 1 más 4. Esta es una función exponencial
Y es interesante verla porque la forma de invertirla requiere recordar algunos asuntos que han visto seguramente el año pasado. Bien, vamos a empezar buscando el dominio de esta función. El dominio de esta función, que es exponencial, recuerden que es pensar en por qué valor puedo reemplazar a x para que esto no se pueda resolver. Si nosotros pensamos 2 elevado a cualquier número, siempre lo vamos a poder resolver, como hemos dicho en la clase anterior. O sea que el dominio de h es todos los reales. Acá puede entrar cualquier valor, que siempre voy a encontrar un resultado. Bien, vamos a empezar entonces con los 3 pasos para invertir la función, para luego tener la imagen. Para invertir la función, entonces, empezamos igualándola a y. Hacemos h de x, que es todo esto, igual a y. Y lo que vamos a hacer en el segundo paso, intercambiar de lugar las x con las y, o sea que me queda 2 elevado a la 3 y menos 1 más 4 es igual a x. Ahora, para despejar esto, fíjense que si nosotros tenemos dos términos, el que más abarca ahora es el más 4 porque suma a todos los demás. O sea que lo que vamos a hacer es este más 4, pasarlo al otro lado restando. Ahora, si recordamos cómo hay que resolver este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones exponenciales, tenemos que recordar contenidos vistos el año pasado, que es el contenido que está referido a logaritmos. Nosotros teníamos la definición de logaritmos, que me dice que el logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si a elevado a la c me da como resultado b. O sea que si yo tengo la base del logaritmo elevada al resultado, me tiene que dar como resultado final el argumento. Lo que nosotros tenemos, si observamos este despeje que hicimos, es esta forma. ¿Por qué? Porque a vendría a ser 2, que es la base, c, que es el exponente, sería 3i menos 1, y b, que es el resultado, sería x menos 4. O sea que yo, de esta forma que tengo acá, lo que voy a hacer es escribirlo en esta otra forma que tengo acá para poder conseguir la inversa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me va a quedar logaritmo en base 2. Dijimos que 2 es a y a es lo que va en la base. De b es el resultado, en este caso es x menos 4, es lo que va como argumento, es igual a c, que es el exponente, que es 3i menos 1. Por eso me queda expresado de esta manera. De acá no hay que olvidarse de que el objetivo es despejar la i, o sea que yo ahora me voy a concentrar en dejar la i que hay en esta parte de la igualdad sola. Por lo que ahora yo tengo que pensar cuál de estos números tengo que pasar. Recuerden, la regla es siempre pasar el número que más abarque. Si yo me concentro en el 3, 3 solo multiplica a la i, no está afectando al menos 1. Por lo tanto, el 3 no es quien más abarca, no es el número que voy a pasar. Un error muy común que suelo ver es que me pasan primero este 3 dividiendo y luego el 1 sumando. Cuando, en este caso, quien más abarca es el menos 1, porque el menos 1 resta a todo lo demás. O sea que voy a pasar el menos 1 sumando al otro lado. Y de este lado me queda el 3i. Ahora sí, si quiero despejar la i, yo paso ese 3 dividiendo. Esta expresión que está acá ya se puede considerar la inversa. Pero les tocó un profe que es un poco rebuscado, que le gusta hacer las cosas correctamente, y lo que yo voy a querer que hagan acá es que distribuyan este 3 entre los dos términos de la división. O sea que acá recuerden hay un 1, me va a quedar un tercio, logaritmo en base 2 de x menos 4, más, y acá hacemos 1 dividido 3, un tercio. Es igual a y. Esta expresión y esta expresión están igual de correctas. No tienen nada de malo ninguna de las dos. A mí me gusta más la segunda porque esta de acá sirve para poder después realizar alguna otra operación si es necesario hacerla. O sea que de preferencia hagan esto siempre que puedan. Si lo dejan así se considera bien igual.
Bien, siguiendo con el ejemplo, entonces vamos a decir que y lo reemplazamos por h a la menos 1, ahora lo escribo de este lado para que me quede la forma de escribir a la que están acostumbrados, es igual a todo eso que me dio. De acá lo que necesitamos ahora es el dominio de esta función. El dominio de la inversa, recuerden, es la imagen de la función original. O sea que nosotros tenemos que pensar en esta función logarítmica donde va a haber un valor que no corresponda o haga que la función no se pueda resolver. En las logarítmicas, adentro del logaritmo, el argumento siempre tiene que ser un número positivo, habíamos dicho en algún momento. O sea que h menos 4 tiene que ser mayor que 0. De acá vamos a decir que h tiene que ser mayor que 4 y como x tiene que ser mayor que 4 y como x tiene que ser mayor que 4, lo que decimos es que el dominio de la inversa va a ser desde el 4 al más infinito. Desde el 4 sin incluir, por eso va con un paréntesis, porque acá hay solo mayor, no hay mayor igual. Entonces, desde 4 a más infinito son los valores que me va a aceptar esta función que despejamos en su momento. Decir el dominio de la inversa es lo mismo que decir la imagen de la original, o sea que la imagen de esta función es desde el 4 al más infinito. Bien, recuerden entonces mis dos valores importantes en todo este cálculo es el dominio y la imagen. ¿Y esto qué significa? Que a esta función le puedo poner cualquier valor de x que a mí se me ocurra, que siempre la voy a poder resolver, pero jamás, nunca voy a encontrar un valor que esté fuera de este intervalo. Cuando yo reemplace por cualquier valor que reemplace, siempre me va a dar como resultado un número que esté entre el 4 o el más infinito. O sea que nunca, jamás me va a dar o 4 o menos que 4. No hay ningún valor por el que yo pueda reemplazar en el que ocurra eso. Bien, con esto damos por terminado el bloque este de inversas e imágenes de funciones y nos vemos para el próximo bloque.